Bienvenidos a la clase 3 del curso. En esta clase lo que vamos a hacer es darle forma a la imagen exterior. Lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo de SketchUp. En esta clase va a ser la primera vez en la que tenemos el archivo de SketchUp ya modelado y el archivo de D5 Render ya creado. Es por eso que vamos a ver cómo revincular tanto el archivo de SketchUp con el archivo de D5 Render que ya tenemos creado. Una vez abierto vamos a visualizar el plugin de D5 Render y de la misma forma en la que podíamos exportar el archivo vamos a conectarlo con el que ya tenemos creado. Para eso vamos a abrirlo. Tenemos varias formas de abrirlo. La primera es yendo al archivo que ya creamos de D5 Render, que va a ser este. Va a ser el archivo que aparece con el icono violeta o que termina en .drs. Haciendo doble clic vamos a poder abrirlo. También vamos a poder abrirlo directamente desde el launcher, es decir, en el launcher vamos a tener el archivo de la vivienda creada. O directamente abriendo el archivo de D5 Render y vamos a la opción Menú, Archivos, File y Recientes, y acá vamos a tener el último archivo de la vivienda. En este caso lo que vamos a hacer es abrir el archivo directamente desde esta opción. Pero cualquiera de las tres es válida. Simplemente les quería mostrar las diferentes opciones que tienen para visualizarlo. Perfecto, acá vamos a ver el proyecto como nos quedó en la clase número 2. Ahora lo que vamos a hacer para poder continuar es vincularlo al archivo de SketchUp. Si ustedes no le cambiaron el nombre, simplemente aprietan en conectar, esperan, pero si ustedes le cambiaron el nombre, les va a aparecer con una opción que diga revincular. Abren el archivo de D5 Render y ven cómo le cambiamos el nombre de clase 2 a clase 3 para que ustedes puedan ver cuál es la pestaña que les va a aparecer. En ese caso, si ustedes tienen varios objetos, les van a aparecer todos los objetos acá, que son los mismos que van a estar acá. Como por el momento no tenemos ninguno, simplemente buscamos la que se llama clase 2, que es esa que ya teníamos, y ponemos reemplazar y linkear. De esta forma vamos a tener conectado el archivo de SketchUp, que ya vemos acá cuando aparece así en azul es que está conectado, al archivo de D5 Render. Bien, lo primero que vamos a trabajar es sobre la cámara. Vamos a entender y vamos a ver a fondo cómo manipular la cámara para tener un buen ángulo y trabajar bien la imagen. Lo primero que vamos a hacer es ir a el render exterior del frente y vamos a hacer clic en esta opción que dice editar cámara. Recuerden que tienen que tener seleccionada esta porque capaz pueden seleccionar otra imagen, pero fíjense que yo sigo con la cámara esta. Tiene que estar tanto en celeste la imagen que vamos a trabajar y la cámara. Volvemos a este render y a editar cámara. Cuando colocan editar cámara, como siempre, vamos a tener ambiente, efectos y les va a aparecer esta opción como antes aparecía para los materiales, pero para la cámara. Esto para mover la ubicación de la cámara, si quieren más cerca, más lejos, hacia la izquierda, a la derecha, o también esto lo van a poder hacer con las flechas hacia adelante, hacia atrás, con la ruedita, izquierda, derecha, girando. Eso es completamente indistinto. Por lo general la imagen la trabajamos moviéndonos, por ejemplo si queremos algo así, y actualizamos con este botón de update. Por el momento lo vamos a dejar como estaba, así que volvemos. Bien, una vez que tienen diferida la imagen, bueno, acá van a tener la opción de rotar la cámara, pero bueno, son opciones que por el momento no vamos a trabajar, pueden ver. Por lo general esto lo dejamos por defecto y prácticamente no lo tocamos. Yo les diría que no lo toquen directamente este campo, simplemente déjenlo y lo único que van a manipular es tanto moverse hacia adelante, hacia atrás o arriba, abajo, como si fuera un jueguito en el teclado. Y luego vamos a tener acá de vuelta la exposición, esa exposición que podíamos trabajar desde los efectos, ven, exposición menos 0.21, exposición que podemos trabajar desde acá, menos 0.21, y exposición que vamos a trabajar desde la cámara, menos 0.21. En este caso esto no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar como está. Recuerden nunca dejarlo en automático, es una recomendación personal. Si quieren pueden trabajarlo, pero lo mejor es siempre esto, tener el control, porque donde agrega una luz se le va a modificar todo y les va a afectar después en el resto de las imágenes. Apretamos acá para que vuelva a lo que estaba por defecto. Y esta que es una opción muy importante, que es la perspectiva en la que vamos a hacer el render. Tenemos la perspectiva normal, que es básicamente, no importa de dónde se vea, se ve siempre igual. Pero lo que sucede con esta opción de la perspectiva es que cuanto más abajo nos vamos, más nos va a deformar la imagen. Por ejemplo, vamos a verificar en esta imagen. Vamos a editar la cámara. Ven que, por ejemplo, si voy para abajo, se empiezan a torcer las líneas verticales.
Es por eso que siempre en la cámara, por ejemplo, colocamos la opción de perspectiva 2 puntos. Es decir, nos coloca 2 puntos de fuga y todas estas líneas van a un punto de fuga y en este caso van hacia otro punto de fuga imaginario. Todo lo que sea peatonal, traten de tenerlo siempre activado. Siempre tener la opción de a 2 puntos de fuga. Esto le va a dar un realismo y va a quedar la imagen mucho mejor, más real y más prolija sobre todo. Actualizamos y volvemos a la imagen del frente. La imagen del frente vamos a hacer lo mismo. Vamos primero que nada a ubicar la cámara un poco más abajo. Vamos a acercarnos, a mover un poco y a colocar esta opción para que nos corrija las verticales. Actualizamos y ya guardamos. También tenemos la opción de paralela, que esta también la vamos a tener acá, como acá, es la P de paralela. Pero es más que nada, como dijimos, para imágenes aéreas, capaz si quieren hacer una imagen así isométrica del proyecto. Por el momento no lo vamos a utilizar, volvemos a los 2 puntos de fuga y actualizamos. En este caso, cuando tocan eso, se les desconfigura la cámara, así que si van a probar, prueben con una cámara aparte. Y ahí volvemos a la configuración que estamos trabajando. Luego vamos a tener la relación de aspecto, que es esta opción. En este caso está puesta una custom, es decir, una que ya viene por defecto, que es la que ocupa toda la pantalla. Pero como recomendación para las imágenes vamos a utilizar la relación de aspecto 16:9. Esto les va a dar unas líneas horizontales tanto arriba y abajo y les va a hacer la imagen un poco más cinematográfica, un poco mejor y más atractiva a la vista. Eso lo pueden trabajar y pueden ir probando. También si quieren hacer una imagen cuadrada, por ejemplo, si quieren sacar una imagen para Instagram, pueden hacer un 1x1, que es una imagen completamente cuadrada. O por ejemplo, si quieren hacer un reel, pueden hacer el 9:16, que es una imagen completamente vertical. Por el momento vamos a trabajar la imagen en 16:9, aunque luego al final del curso vamos a ver cómo hacer un video para Reels. El tamaño va a ser tanto la altura como el ancho, es decir, en píxeles. Si ustedes ven que yo modifico acá esto y lo agrando, se va a agrandar el ancho de la imagen. Y por ende se va a achicar la relación de aspecto en altura. Esto también sirve, por ejemplo, si tienen que hacer un baño o algo muy reducido, entonces pueden ir probando para que no se les recorten las paredes. Luego vamos a tener el FOV, que es el ancho del campo de visión de la cámara. Y la distancia focal, focal length, es básicamente lo mismo. Fíjense que si yo cambio uno, se cambia el otro. Ven que si yo cambio uno, se cambia el otro. Así que cualquiera de los dos es lo mismo. Es simplemente capaz si quieren, si ya les piden, no sé, que quieren alguna distancia focal específica, la pueden directamente teclear y la ponen ahí. Por el momento vamos a trabajar en esta en 55. Y actualizamos. Recuerden siempre, después de hacer cualquier cambio en la cámara, actualizar con la opción de Update. Luego vamos a tener el Camera Clipping, que esto está muy bueno. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba en una imagen más cercana de acá y queremos renderizar este espacio, pero este muro nos molesta. Si nosotros hacemos Clipping, como van a ver, es un plano de corte. Ven cómo nos corta ese pedazo. Entonces ahí nosotros podemos empezar a ubicar y nos elimina virtualmente este muro, aunque sigue estando. Esto lo que hace es cortarlo. Sirve mucho para las que son las imágenes interiores, que eso vamos a trabajarlo en detalle más adelante. Esto volvemos a 0. Y luego tenemos la profundidad de campo, que es esta opción de acá. Esto lo que hace es darnos ese toque borroso a la imagen, donde podemos enfocar lo que está en primer plano o en un plano más alejado. Por ejemplo, vamos en este caso a activarlo, vamos a poner el foco donde queremos que se vea bien, que se vea la imagen, para que difumine lo demás. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el cordón. Ven cómo el fondo ya lo difumina y empieza a levantar esta imagen. Esto está bueno para las imágenes exteriores, cuando quieren ocultar un poco el fondo, que quede un poco difuso, y realzar lo que es la vivienda. O al revés, por ejemplo, en este caso, realzamos la vivienda y difuminamos lo que es el cordón. Esto lo vamos a dejar activado en este caso. Vamos a dejar el foco sobre la vivienda. Fíjense que ahí va a aparecer el número, que es a 18 metros de donde está parada la cámara, a 18 metros donde va a ser foco. Y esta opción la vamos a dejar en 6, ni muy fuerte ni muy baja. Y guardamos con Control S. Perfecto. Hasta acá ya tenemos configurado lo que es la cámara. Ya le dimos una nueva relación de aspecto. Difuminamos el fondo. Cambiamos la distancia focal.
ajustamos la proyección de la perspectiva y ahora lo que vamos a empezar a trabajar es con toda la vegetación del entorno. La vegetación la vamos a trabajar de diferentes formas. Bien, una vez que tenemos ya todo esto configurado, vamos a deseleccionar la cámara. Recuerden, una vez que ya no la van a editar más, deseleccionarla para no hacer ninguna modificación por error. Y ahora vamos a ir a la imagen aérea. Vamos a ver qué es lo que deberíamos colocar en este proyecto. Lo primero que tenemos que colocar, que lo más evidente, es todo lo que es el pasto, toda la vegetación. Luego vamos a hacer un arbusto todo alrededor, todo el borde, alrededor de todo el borde de la vivienda. Y vamos a colocar árboles tanto dentro como por fuera para crear un entorno y darle un poco más de realismo y vida al proyecto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo primero que vamos a hacer, y que es lo más fácil, es colocar árboles exteriores. Para eso vamos a utilizar un path. Pueden utilizarlo desde la opción acá y Natural Path, o desde acá y Path. Es lo mismo, pueden usar la opción que quieran. Vamos a alejarnos y vamos a hacer, dejando una distancia considerable del punto que vamos a colocar a la vivienda. Lo mismo de acá, dejamos una distancia, colocamos ahí, colocamos acá y colocamos acá. Y vamos a darle al botón listo. Una vez que hicimos esto, este path, es decir, a través de esta línea, nos va a crear toda la vegetación que pongamos. Recordemos esto siempre trabajarlo en la capa vegetación para poder trabajarlo de una forma separada. Y vamos a ir a la opción de contenido. Esto lo dejamos como está, no lo vamos a tocar, así que lo ocultamos. Y vamos a la opción de contenido y agregamos. Una vez que nos aparece la opción de contenidos, en este caso recuerden utilizar las free, si es que no están suscritas a las versiones Pro. Y vamos a utilizar, por ejemplo, las que ya tenemos nosotros por defecto que utilizamos de la versión free. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, este árbol. Si quieren pueden copiar el nombre para buscarlo. Vamos a agregar otro más, que es este. Vamos a agregar, a ver, este. Verifiquen que se hayan colocado los árboles. En este caso agregamos 4 árboles. Y una vez que cerramos esta pestaña de Assets, vamos a ver, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 árboles, que es la densidad que le dimos acá. Vamos a poder trabajar la densidad de dos formas. Con la opción que ya viene por defecto, que es por cantidad, o por la opción de por espaciado. Es decir, ahora los árboles están cada 55 metros. Pero si quiero, por ejemplo, que los árboles estén cada 10 metros, pongo 10. Y me va a colocar la cantidad de árboles necesaria para que estén cada 10 metros. En este caso fueron 23. La realidad es que esta opción de por espaciado, a menos que sea algo muy preciso, no es necesario. Vamos a dejar la opción por cantidad y vamos a agregarle una densidad bastante considerable. En este caso vamos a agregarle, a ver, más o menos unos 70, 80. Vamos a dejar en 80. Una vez que tenemos 80, ¿qué es lo que vemos acá? Que los árboles están muy repetitivos, que se ven todos iguales, así que ahora lo que vamos a empezar a trabajar es hacerlos todos más random, es decir, todo más, darle un poco más de caos al ambiente. ¿Qué es lo que hacemos? Rotación al máximo, 180. Rotación random también al máximo. Es decir, sobre el propio eje, ven que esto lo gira en una forma random. Algunos lo gira 10 grados, otros lo gira 90, otros 100 y de forma random a todos los objetos. Ahora vamos a hacer un random offset. Esto lo que va a hacer es que a partir de la línea que creamos, el árbol lo va a separar y le va a hacer un offset. Es decir, lo va a separar. Por ejemplo, en este caso va a poner 5 metros. Y ven como sobre la línea que teníamos antes, que era esta, ahora nos hizo 5 metros para un lado y para el otro. En este caso vamos a ir probando hasta que quede cerca de la vivienda, pero que no moleste ni tape nada. Y movemos. Ahí es una opción, una medida bastante considerable, se ve bien, no afecta tanto, no está tan encimado, pero sí empieza a generar sombras sobre el proyecto. Luego tenemos la opción de Random Spacing, que esta también la vamos a activar y la vamos a dar al máximo, es decir, sobre el eje, volvemos a ver a la opción 0, sobre el eje en el que están, ahora están por ejemplo, vamos acá, cada 2.8 metros. Siempre están, ven, siempre a la misma altura, a la misma distancia. El Random Spacing lo que va a hacer es trabajar sobre esta línea, sobre el espacio entre cada uno,
un espaciado random, es decir, le va a dar inclusive más caos. Ven cómo se empiezan a acercar algunos y a separar otros. Estas opciones por lo general ven que siempre les ponemos al máximo porque la verdad que sirven, le dan realismo, no pasa nada si se pegotean porque cuando le damos el offset se empiezan a despegar. Y la realidad pasa que los árboles se pegotean en algunas ocasiones, se quedan muy juntos y vamos probando. En este caso vamos a dejarle 40, pero ustedes van viendo en base a los puntos que utilizaron. En este caso porque lo pusimos separado, inclusive pueden ponerlo más separado, más cerca, lo pueden ir probando eso. Acá como ven, este árbol está invadiendo este espacio. ¿Cómo hacemos para modificarlo? Es decir, para modificar este plano gris que nos aparece, vamos a ir a la opción de arriba. Esto es para duplicar, que no lo vamos a utilizar. Esto para hacer focus, es decir, si yo aprieto, la cámara me va a acercar y me va a hacer foco en lo que creamos. Y esta opción que es para editar. Apretamos en editar y seleccionamos el punto y lo movemos ahí al nuevo punto que no me moleste. Luego le damos guardar. Luego tenemos la opción de crear preset, es decir, en la opción free tienen 5 opciones para crear preset a partir de estos materiales, o en la opción Pro tienen una opción ilimitada. Por ejemplo, en este caso les vamos a mostrar algunas que tenemos creadas, algunos paths. Nosotros tenemos, por ejemplo, de personas, de árboles, de arbustos, de pastos, de hierbas. Por ejemplo, vamos a utilizar este path de árboles para que vean que estos son los que tenemos seleccionados. En este caso son Pro. Una vez que está descargado, hacemos clic en un punto, clic en el otro y yo ya acá tengo los árboles guardados. Simplemente aprieto el botón, empiezo a agregar los árboles y empiezo a manipularlo. ¿Ven? Esto es porque en D5 Render ustedes tienen muchos árboles para utilizar, demasiados. Entonces nosotros elegimos los que más o menos son más acordes para los proyectos que utilizamos en general y que son realistas. Porque si ustedes ven, tienen 4442 objetos de naturaleza, que es demasiado para andar buscando cada vez. Entonces eso es más que nada para agilizar el proceso. Volvemos a este path que estamos creando, hacemos foco para que lo veamos todo y este lo eliminamos por el momento. Y por último, lo que vamos a configurar es la escala. Para configurar la escala vamos a ir al render que estábamos haciendo y vamos a verificar. Por ejemplo, acá los árboles están muy altos, entonces vamos a achicar la escala. Vamos a darle ahí un 0,6. Y ahora lo que hacemos es, por ejemplo, todos los árboles que están iguales, por ejemplo, este y este es el mismo árbol, este y este es el mismo árbol, están todos iguales. Lo que hacemos es ahora hacer random la escala, es decir, hacer algunos más altos y otros más bajos. Ven como algunos crecen y otros bajan. Esto es una opción que está muy buena también para darle realismo y van a tener que ir jugando tanto con el scaling como con el random scaling, es decir, con la escala normal y con la escala random para ver, porque algunos se los van a agrandar mucho, entonces también van a tener que achicar en general. Pero ya empieza como a tener que, por ejemplo, este tiene esta ocupación, este es un poco más grande, este es mucho más grande, acá se achican. Y ya ahí más o menos empezamos como a visualizar un poco más de lo que sería la vegetación. Por último, en la opción del path van a tener la opción de drop, que es para apoyar, por ejemplo, si ustedes tienen un árbol, ¿no? Vamos a modificarlo rápidamente. Acá y elevamos. Ven que el árbol ahora está volando. Si yo aprieto la opción drop, va a bajar los árboles al primer plano que se encuentre. En este caso es el suelo. Pero por ejemplo, si están arriba de la vivienda, ven, estos quedan arriba de la vivienda y estos en el suelo. Eso es más que nada por si tienen algún proyecto con desniveles, aprietan la opción drop y no es que tienen que poner uno por uno, sino que automáticamente el programa, cuando ustedes lo mueven, se los posiciona donde debería ir. Por el momento vamos a dejarla desactivada y vamos a volver al suelo. Perfecto. Y ahora guardamos control S. Una vez que tenemos configurada la vegetación general del entorno, vamos a empezar a configurar lo que van a ser los arbustos, que nos va a dar este cierre para que no se vean estos planos que le quita realismo al proyecto. Para crear los arbustos tienen las mismas opciones. Vamos a la imagen aérea que creamos, un path, creamos el path, agregamos de la naturaleza algún objeto y listo. El problema que van a tener si están utilizando la versión free es que no hay un arbusto que sea realista. Es por eso que nosotros en la carpeta de objetos les vamos a dejar un arbusto que igualmente lo van a tener ya configurado si abren el proyecto de la clase número 3 final, que es realista y que está bueno para colocar.
¿Cómo vamos a hacer eso? Lo primero que vamos a hacer para colocar esta nueva vegetación va a ser importarla. Vamos a ir acá, arriba a la izquierda. Vamos a ir a la carpeta del curso, objetos, a esta carpeta y vamos a abrir este objeto que tenemos. Vamos a esperar abajo en la parte de objetos importados, vamos a hacer doble clic y nos va a aparecer este objeto. Este objeto es el que vamos a utilizar para crear todo el arbusto lateral. Si quieren este objeto ya lo van a tener configurado en el archivo de 5 render de la clase para guardarlo directamente en local, o si quieren pueden crearlo ustedes mismos como lo voy a hacer ahora. ¿Cómo hacemos? Vamos a acercarnos al objeto. Vamos a acercarnos al objeto. Van a ver que la cámara se empieza a deformar. ¿Por qué? Porque tenemos activada la opción de 2 puntos de fuga. Vamos a ir a la opción de perspectiva normal para que se vea de esta forma. Una vez que tenemos el objeto, vamos a seleccionar una hoja y vamos a configurar lo que aprendimos en la clase anterior de los mapas. Vamos a dejar este en blanco para que se vea el base map tal cual está, tal cual lo importemos, y vamos a abrir el base map o diffuse map. Van a ir a la carpeta de objetos, al mismo objeto que abrimos, y vamos a buscar base color en este caso. Vamos a desactivar también el desenfoque para que se vea bien nítido. Luego vamos a agregarle el normal map. Vamos a buscar el specular. Vamos a agregar el roughness. Y vamos, una vez que tienen el objeto así, a colocar el tipo de material que estamos trabajando, que en este caso va a ser follaje. Y ya empiezan a ver cómo empiezan las hojas a tomar forma y un poco más de color y realismo. Vamos a verlo en este lugar que le da el sol. Como ustedes ven, acá tienen la hoja, pero tiene como un borde raro. ¿Por qué? Porque le falta el opacity map. Este mapa lo que va a hacer es recortar las hojas. Vamos a agregarlo acá. Y ya ven cómo las hojas empiezan a recortarse y a tener un poco más de realismo. Y vamos a agregar por último el surface color, que va a ser transparencia. De esta forma ustedes ya van a tener creado por completo el material de las hojas, como pueden ver acá. Una vez que tienen creado este objeto con el material, vamos a guardarlo en local. ¿Cómo hacemos? Clic en el objeto, buscamos en estas opciones de capa la opción que aparece con el más, que es para agregarla local, y apretamos. De esta forma nos va a decir que ha sido guardado con éxito, y en la opción de local modelos vamos a tener por último este modelo que creamos. Bien, como ya lo tenemos creado y guardado, lo vamos a eliminar y vamos a empezar a colocar todo el arbusto alrededor, al igual que hicimos los árboles. ¿Cómo? Vamos a path en este caso y vamos a poner custom path, que es para poner los objetos que importamos. Apretamos en las esquinas y guardamos. Ahora agregamos contenido y vamos a ir a local y el último objeto que creamos. En este caso, si quieren, le pueden cambiar el nombre, botón secundario, y editan el nombre. Vamos a ponerle arbusto. Guardamos, doble clic y automáticamente nos va a aportar el objeto en esta sección. Actualmente tenemos como densidad 1 y vamos a empezar a aumentarla hasta que veamos que está completamente denso y lleno. Ahí con 100 objetos nos empieza a completar todo el borde. ¿Qué vamos a hacer ahora? Volvemos a la imagen del frente y vamos a empezar a darle un poco de altura y un poco de aleatoriedad. Vamos a agregarle el random offset. Vamos a dejar el random offset porque no queremos que se desplacen esos puntos, porque si no va a pasar esto y no es la idea. Vamos a agregarle el random spacing. Vamos a aumentarle la escala para que se vea más grande. Y vamos a darle un poco de random en este sentido. Bien, ahora ven que se ve la parte de abajo. ¿Qué hacemos? Lo bajamos hasta que ya no se vea más. Y de esa forma ya tenemos creado todo el arbusto lateral. Vamos a empezar a trabajar ahora un poco ahí la iluminación para que no se vea tan oscuro. Y actualizamos. Perfecto, ahora ya tenemos los árboles de fondo, los arbustos del borde, y ahora lo que nos queda por último es empezar a manipular toda la parte del terreno. ¿Cómo vamos a hacer eso? Volvemos a la opción aérea y vamos a utilizar la opción de scatter, que es esta que está acá. Vamos a colocar
agregar scatter, haciendo clic. Y no vamos a utilizar ninguna que viene por defecto, sino que vamos a agregarla por material, no por modelo. Si yo aprieto por modelo me lo coloca todo, sino que por material. Hacemos clic, cliqueamos acá y cliqueamos en este material, en estos dos materiales que queremos que esté el pasto. Como pueden ver, me arma todo un recuadro celeste y ponemos crear. Les va a aparecer esta grilla, que esta grilla va a ser la guía que van a tener para colocar el pasto. ¿Por qué no utilizamos el pasto que viene por defecto como material? Vamos a volver a objetos y vamos a buscar acá abajo el scatter que creamos y le vamos a poner pasto, y por el momento lo vamos a dejar. Y van a ver por qué no utilizamos otro pasto, y luego van a ver al final lo que ustedes crearon, por qué va a quedar mejor y más realista, y qué opciones le da para manejar el pasto, porque es mucho más personalizable lo que pueden hacer. Vamos a volver a la imagen de acá, vamos a deseleccionar este scatter que creamos haciendo clic en cualquier lugar y vamos a colocar un pasto para que vean cuál es el problema que tiene el pasto que crean de acá. El problema principal es que se ve muy artificial, muy real, parece pasto sintético inclusive. Cualquiera que pongan. Es muy prolijo, le falta como diferencias de colores, tampoco se puede manipular mucho, porque por ejemplo acá lo que ven es que empieza a invadir todo lo que es el cordón. Empieza, por ejemplo, si lo quiero hacerlo más alto, pero no quiero que afecte a estos materiales, no lo puedo hacer porque lo va a empezar a atravesar. Entonces lo que vamos a hacer es no trabajar con el pasto como material, sino trabajar el pasto como un scatter, con objetos. Vamos a volver a los materiales que teníamos de tierra, vamos a dejarlo así. En este caso no importa que se vea repetitivo porque el pasto luego lo va a ocultar. Simplemente necesitamos que haya una textura marrón de tierra real en el fondo, como si fuera un pasto real, con tierra por detrás. Voy a mostrarles rápidamente un scatter que ya viene preconfigurado y por qué no lo vamos a utilizar. Primero que nada, que las opciones free son estas dos nada más. Si ustedes tienen la versión Pro van a tener muchas más, todas estas. Como recomendación, una para la versión Pro que está buena es esta. Esta también puede ser, pero no es una que solemos utilizar. Pero bueno, son algunas que pueden llegar a trabajar. Como les decía, en la versión free van a tener solamente dos, que son esta de flores y esta sola de pastos, pero el problema que tiene es que es demasiado salvaje el pasto que tiene. Vamos a verificar de seleccionar solamente el material y no el modelo. ¿Cómo se van a dar cuenta? Acá a la derecha van a tener la opción que dice selecciona un material para crear un scatter apretando X. Y si querés agregar o sacar, apretás control. Vamos a ver las teclas y van a ver si por ejemplo yo aprieto X, ven que no importa dónde me posicione, no me está seleccionando el material, sino que está seleccionando el objeto. Si yo vuelvo a apretar X, me va a aparecer esta opción. Y ahora sí, ven como según donde me posicione, me está seleccionando el material. En este caso el vidrio, estas partes de concreto, las baldosas, el suelo, este otro que es diferente, el asfalto. Entonces siempre recuerden trabajar con seleccionar materiales, que es lo mismo que apretamos acá, seleccionar material y no modelo. ¿Cómo lo verifican? Apretan X hasta que les diga, en vez de seleccionar un modelo, seleccionar un material. Y ahí significa que están seleccionando material, si no se van a dar cuenta cuando lo posicionan en los diferentes lugares. Bien, en este caso vamos a crear en este lugar y en este lugar. Si yo llego a apretar control una vez, ven como en vez de un más en el mouse aparece un menos. Bueno, yo si quiero puedo eliminar este espacio y solamente me va a seleccionar este. Como quiero los dos, vuelvo a apretar control para que aparezca el más y agrego este lugar. Ven como ahí quedó todo el espacio celeste como hicimos en el anterior scatter. Y damos a la opción de crear. Esperamos y nos va a crear este scatter. Si bien está bueno porque se ve muy real, vamos a ir al frente. El problema que tiene es que es muy salvaje, muy alto. Y miren la cantidad de objetos que tienen para configurar. Es un caos, es muy difícil, muy complejo y la idea tampoco es que se compliquen. Por eso vamos a trabajar el pasto de una forma diferente. Vamos a eliminar este scatter que creamos y vamos a volver al scatter del pasto que ya seleccionamos. Recuerden que les va a aparecer así solamente sobre el suelo. No sobre el área de hormigón, no sobre la vivienda, solamente sobre el suelo. Si no le aparece sobre el suelo, algo están haciendo mal. Lo eliminan y lo vuelven a crear. Ponen acá, eliminar, vuelven acá, seleccionar un material y lo vuelven a crear. Bien, ¿cómo vamos a crear un scatter? El scatter lo que hace es colocar cualquier objeto que pongamos sobre esta grilla.
lo que vamos a hacer es no importar un scatter, es decir, un preset, esto que ya teníamos, no importarlo del estudio. El estudio es esta opción que les mostré antes para el path. Nosotros tenemos algunos scatters de pastos creados. Por ejemplo, ahora vamos a ver este rápidamente. Ven este pasto, ¿qué es lo que tiene? Es irregular, está cortito, tiene algunos pastos como quemados, entonces le empieza a dar un poco más de realismo al proyecto. Bueno, en este caso no vamos a utilizar este, sino que vamos a crear uno completamente desde cero con la opción free para que ustedes lo puedan hacer. Vamos a crear el pasto y vamos a ir a la opción de agregar assets, esta hojita que está acá. Recuerden seleccionar la opción free y vamos a buscar en el buscador grass y damos enter. Acá nos van a aparecer todos estos pastos. Recomendación: pueden ir probando si quieren para crear su pasto completamente personalizado, pero en este caso vamos a utilizar el 04 y el 09. Con estos dos vamos a empezar a crear todo el pasto en general. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ir a la pestaña de contenido y vamos a ir a la opción de área. Ahora lo que pasa es que hay 100 puntos cada 100 metros cuadrados. Nosotros necesitamos mayor densidad. ¿Cómo hacemos? Modificando esta opción. Vamos a poner 1000 y vamos probando. Ven como ahora ya se ve mucho más denso y está todo tapado. Vamos a dejarlo así. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a modificar la escala. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos en el pasto y nos va a aparecer este selector. Acá donde dice Scaling, que es la escala, vamos a bajarla a 30. Y lo mismo con el otro. Seleccionamos Scaling 30. Ahora ya empieza a tener un tamaño un poco más real, un poco más preciso a lo que debería ser el pasto. Pero ¿qué sucede? Como lo achicamos, ahora perdió densidad, es decir, porque son muy chiquititos y no llegan a ocupar el espacio. ¿Qué hacemos? Vamos a la opción de Collision y la bajamos a 0. Volvemos acá, Collision 0. Y vamos de vuelta a la opción de área. No seleccionamos ninguno de los dos, sino donde dice área. Y otra vez, en vez de 1000, no sé, vamos a probar un 3000. Esto es cuestión de prueba, porque depende de cada proyecto y demás. Le podríamos poner un poco más, 4. Ahí va. Ven cómo ya empieza a verse un poco más denso y un poco más real. Se empieza a meter en estas esquinas, pero no está penetrando el objeto en sí. Vamos a darle un poco más de densidad inclusive, en un 4500. Vamos a achicarlos. Esto, como les digo, es cuestión de prueba y error. Esto se va construyendo para cada proyecto. Y probamos. ¿Qué sucede? Fíjense cómo este pasto está más chiquitito y se ve más repetitivo que el otro, porque son diferentes modelos. ¿Qué hacemos? Vamos acá, vamos a apretar en área y donde dice Cluster Size vamos a agrandarlo a 3 metros. ¿Qué es el cluster? Son estos como grupos que nos crean. Ven donde acá hay como una mancha, acá hay otra mancha de pasto. La vamos a hacer más grande. Ven cómo ya empieza a agrandarse. Bien, vamos a dejarlo en 1 y vamos a agregar el cluster noise. Esto lo que hace es estos bordes que están acá virtuales entre este objeto y este objeto los va a empezar como a fundir. Por ejemplo, le agregamos un 50%. Ven cómo se empiezan a meter uno sobre el otro. Ven, este que acá no había nada, este pasto más denso, acá no estaba y ahora está. Y ahora vamos a agregarle también un blur. Ven cómo ya empiezan como a mezclarse y no verse tan repetitivo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a otra vez agregarle densidad. ¿Por qué? Porque se perdió y todavía se ve como con algunos agujeros. Vamos a probar y ahí ya se ve bastante bien. Tiene una buena altura, tiene espacios que pueden llegar a ser similares a la realidad, donde se ve la tierra, y vamos a probarlo directamente con el render de frente. Ahí ya tenemos un pasto bastante real, que podría tranquilamente quedarse como está, pero que en la opción de scatter nos permite un paso más, que es cambiar tanto la cantidad de cada pasto como
lo aleatorio que es. Como agregamos lo aleatorio a los árboles, que algunos sean más altos y otros más bajos, bueno, podemos hacer lo mismo con el pasto. ¿Cómo hacemos? Primero vamos a cambiar la cantidad. Vamos a probar, por ejemplo, este pasto que tenga más probabilidad. Es decir, que haya más de uno que del otro. Ven como si yo subo el de acá, baja el otro. Y empiezan a desaparecer. Si yo lo pongo al 100%, el otro casi que desaparece. Y lo mismo si hago al revés. Ven como queda todo de este y ninguno del otro. Como yo quiero más de este que es más denso y menos del otro que es chiquitito, vamos a ir aumentándolo. Ahí se vería bien. Esto es cuestión siempre de verlo a ojo. Si quieren sacar la parte azul, pueden sacarla apretando en la opción de ocultar. Y ahí lo ocultan o lo dejan. Vamos a seguirlo con esto oculto. Bien, ¿qué más vamos a modificar ahora? La escala, es decir que la escala en general no sean todos iguales, porque ahora lo que está sucediendo es que todos los pastos, que por ejemplo son 0,4, están iguales. Vamos a ir a la opción de área y a la opción de transformación. Ahora estamos en distribución, vamos a ir a la de transformación. Acá vamos a trabajar qué tan random queremos los objetos, qué tan random queremos la rotación y qué tan random queremos que sobre el plano en el que está vayan para un lado o para el otro. En este caso la escala la vamos a poner en 1 y la rotación la vamos a poner en 1. Al igual que el offset. De esta forma nos va a dar un poco más de aleatoriedad en general y ya el pasto no se va a ver completamente igual, sino que van a generar un pasto un poco más real. Por último, y lo que podemos hacer con el pasto va a ser separarlo de estos espacios. Vieron que por ejemplo con el material del pasto que colocamos, ese verde que era como todo igual, que no tenía agujeritos, sino que se veía todo muy parejo, se nos montaba sobre este espacio y sobre este espacio. Bueno, como acá no tenemos pintado la parte de abajo del bloque, no nos está colocando pasto, pero como acá sí, se nos está viniendo encima. Lo que nos permite la opción del scatter es eliminarlo. ¿Cómo hacemos? Volvemos a seleccionar el material volvemos a seleccionar este scatter y vamos a ir a la opción de efectos. Agregamos un efecto y vamos a poner un cool. Vamos a seleccionar, recuerden, fíjense que solamente le seleccionen lo que quieren hacer cool, que es por ejemplo en este caso el material del cordón y el material de las baldosas estas de hormigón. Una vez que tienen las dos seleccionadas, apretan en crear. Esperan y lo que va a hacer es que todo el pasto que esté montado o empiece a tocar este material lo elimine. Vamos a sacarle este efecto. ¿Cómo hacemos? Vamos a seleccionar el cool y como pueden ver acá hay pasto que está montado sobre el cordón y acá sobre la baldosa. Vamos a agregarle un cool range y vamos a ponerle un 1,1. Ahí ya pueden ver que del cordón acá hay 10 centímetros y del borde de la baldosa acá 10 centímetros. Como no es necesario que nos quede tan perfecto este borde, vamos a ponerle un 0,05. Esto también es cuestión de ir probando en cada proyecto. Por ahí, si se monta ahí apenitas, no está molesto y lo podemos dejar. También otra opción, vamos a poder agregar un fall-off area, en la cual nos va a permitir, por ejemplo, de este punto agregar, no sé, 1 metro de separación, igual que como hacía esto, pero que permite que pequeños objetos de este pasto empiecen a invadir ese metro que sacamos. Por ejemplo, dándole más densidad, ven que empiezan a aparecer más, y modificándole la escala. En este caso va de más grande a más chiquito. Lo que hacemos es agrandarle la escala para que mantenga siempre la misma escala. Como por lo general el pasto no es que pasa de ser tan chiquitito a ser tan grande, lo que podemos hacer es dejarlo en un 70%. Eso hace que los objetos que estén más cerca dentro de ese metro van a estar un 30% más chicos que el resto. Y un poquito de ruido que lo que hace es agregar como espacios donde el pasto se mete y otros no. Espacios que se meten y otros no. En este caso esto lo vamos a dejar sin efecto y la distancia la vamos a dejar en un punto 2. A ver, punto 1. Sí, en un punto 1. Y ahí ya empiezan a tener este pasto ya un poco más real, con estos pedazos que se empiezan a meter, otros que no, estos agujeros que se crean. Si quieren eliminar estos agujeros pueden eliminarlos haciendo clic y yendo a área, agregándole la densidad hasta que no se vea ninguno. Recomendación, déjenlos porque le da realismo.
Y ahora volvemos a la imagen general. Bien, ya tenemos todo lo que es la vegetación general creada. Ya tenemos los árboles del fondo, los arbustos de contención y el pasto. ¿Qué nos faltaría? Puede ser empezar a agregarle detalles. ¿Qué detalles podemos agregar para que el render quede más realista? Algunas opciones son, primero que nada, agregar algunas flores, algunos arbustos. Pueden ir a la opción de naturaleza y empezar a jugar con eso. Por ejemplo, empezar a buscar en esta parte de hierba ornamental o flores y empezar a colocar por ahí, si quieren, alguna flor por ahí o alguna palmera, y empezar a trabajar ya con el proyecto de forma personalizada y a su gusto, ¿no? Por ejemplo, esta palmera la vamos a achicar bastante y la vamos a bajar para que parezca más chiquitita y que sale del suelo. La rotamos y va. Ven que no necesariamente necesitamos una batera baja, simplemente con un poco de imaginación y ocultando este tronco podemos crear una palmera simplemente que sea baja. ¿Qué más podemos hacer? Otra cosa que podemos hacer es empezar a crear áreas verdes desde el lado de enfrente. Esta opción, esta parte que no tenemos nada, podemos agregarle, por ejemplo, un plano. Creamos un grupo. Lo levantamos a la misma altura que está la parte de enfrente. En este caso, 13 centímetros. Y lo pintamos con un material completamente diferente para manipularlo por separado. Una vez que hacemos esto, recuerden, fíjense que esté conectado. Utilizan la opción de sincronizar una vez. Esto lo que va a hacer es mandarle ese plano al proyecto que están trabajando. Vamos a la cámara. Como vemos, la cámara por ahí está muy cerca. Podemos alejar la cámara o ese plano moverlo más adelante. Esto también es cuestión de prueba. En este caso, simplemente con dejarlo como está, por ahí subiendo la cámara, cambiando el enfoque, ven ahí, y actualizando, ya empezamos a generar este espacio que vamos a ponerle el mismo pasto que tenemos enfrente. En este caso vamos a copiar el material de la tierra. Vamos a ir al scatter que creamos. Les va a aparecer esta opción, van a poner después. Eso lo que hace es que cada vez que aprieten el scatter les va a regenerar toda la malla. Como no queremos por el momento, vamos a dejarlo como está. Vamos a ir a la opción de editar superficie. Y como siempre, recuerden que estén seleccionando materiales. Ven, ahí sí vemos que estamos seleccionando materiales sin objetos. Y seleccionamos el material del pasto de enfrente. Y le damos a listo. Ahora nos van a generar automáticamente este pasto. Y lo que empiezan a hacer es empezar a darle un poco más de vida al proyecto. Vamos a seguir trabajando. Vamos a agregarle una tira lateral con un custom path, con un objeto que también van a tener guardados. Vamos a ir a local, plantas. Vamos a agregar este y esta opción. Vamos a agregar la densidad. Vamos a poner muchas menos, 20. Vamos a achicarlas, a darle un poco más de aleatoriedad. En este sentido no, recuerden, a darle un poco más de aleatoriedad. Y empezar a acomodarlos. Probamos y vemos cómo quedan. Podemos agregarlo también en este sector. O no, en este caso vamos a dejarlo solamente ahí. Y podemos continuar agregando, por ejemplo, estas palmeras. Como pueden ver, hay diferentes formas para todo. Pueden moverlo desde la opción de location, desde la opción de las flechitas. Ya es cuestión de gustos. Vamos a agregarle alguna mostera acá chiquitita. Y empezar a trabajar como toda la vegetación en general. Esta la vamos a sacar. Vamos a poner
el lateral también, un poco más grande. Vamos a agregar una planta que esté al frente como punto focal. Acá, que esto sirve para el desenfoque ese que hicimos. Esta planta va a quedar más desenfocada cuando hagamos el render. Ahí, y empieza como a enmarcar la imagen. Vamos a agregar otra más. La ventaja que tiene la versión Pro es que bueno, van a tener muchas más opciones de vegetación de alta calidad, pero bueno, si no, en cualquier caso pueden descargarlas de cualquier otro programa 3D. Todo es cuestión de composición en este caso. Y empezar a trabajar en general la vegetación. Por el momento vamos a dejarlo así, luego vamos viendo si lo trabajamos diferente. Si quieren esto lo pueden trabajar a gusto completamente personal, no es necesario que sea exactamente como lo estamos haciendo. Así que recuerden que pueden trabajar de ahora en más el proyecto como ustedes quieran, tanto en vegetación como en texturas que vamos a hacer a continuación. Verificamos, acomodamos ahí un poco la cámara para que quede mejor. Y actualizamos. Bien, una vez que tenemos ya configurada la cámara, la vegetación, vamos a trabajar con las texturas. Antes lo que habíamos hecho con las texturas es poner una por defecto en general en todo, y habíamos trabajado solamente en detalle la textura del asfalto con cada uno de los mapas que conforman una textura. En este caso lo que vamos a hacer es empezar a trabajar el resto de materiales de la vivienda. En este caso vamos a, primero que nada, a trabajar este concreto que colocamos momentáneamente. No es realista, no se ve bien, miren la repetición, no está bueno, no es atractivo para vender un proyecto. Así que lo que vamos a hacer es trabajar un material de un concreto completamente personalizado. En este caso les voy a dejar el material del concreto en la carpeta de objetos, en la carpeta de materiales, que va a ser este concreto que tenemos acá, el cual es un concreto en plancha. ¿Qué vamos a hacer sobre este concreto? Ustedes van a importar todos los mapas, en este caso el mapa de desplazamiento, el roughness, el normal map y el base map. Con esos mapas recuerden siempre de, en este caso, crear un material que sea con desplazamiento, porque vamos a tener el mapa de desplazamiento. Con ese material vamos a ir a la imagen general y vamos a ver cómo está como muy repetitivo y no se ve bien, y aparte que la realidad las planchas de concreto no son de ese tamaño, son mucho más grandes. Vamos a seleccionar el material y vamos a agrandarlo. ¿Cómo lo agrandamos? Recordemos, vamos a la opción de Stretch y achicamos. Cuando achicamos, agrandamos el material. Si quieren pueden ir haciendo zoom y verificando. Vamos a ir así y vamos a agrandar el material hasta tener una medida más o menos óptima. En este caso podrían ser 3 o 4 planchas en total para todo el proyecto. Vamos a agrandarlo más. Ahí es una medida considerablemente buena. Podríamos hacer que esta línea coincida con esta. Así que ahora lo que vamos a hacer es empezar a acomodar estas líneas con los bordes, y las líneas que estaban en el sentido horizontal del material también con los bordes superiores. Vamos a usar el offset en este caso. Vamos a hacer que estas líneas coincidan con ese borde. Vamos a priorizar esta línea en este caso. Pueden ir tipeando. Hasta que les quede bien en el borde. Lo mismo vamos a hacer en el sentido horizontal. Vamos a mover hasta que aparezca la línea, ahí está. Y la vamos a poner en el borde superior. Ahí está.
Una vez que tenemos esto, vamos a empezar a trabajar el resto de materiales exteriores del proyecto. Primero vamos a acomodar esta textura. Como ustedes pueden ver, el problema de esta textura es que está repetitiva, se ve muy igual y es irreal. Entonces vamos a seleccionarla. Primero vamos a cambiar el sentido de las vetas para que queden en el sentido más largo de la madera. Vamos a rotarla a 90 grados. Acá, si pueden ver, esto tiene un poco de brillo que no debería tener, así que lo vamos a sacar. Y vamos a agrandar la escala de la madera para que no se vea tanto esta repetición. Si tiene estas vetas que están muy repetitivas, también las pueden como ocultar haciéndole un offset. Ahí ya se empiezan a ocultar. Perfecto. Ya tenemos configurado todo lo que sería el concreto, la madera lateral. Ahora nos queda configurar todo este bloque. ¿Qué pueden hacer? Tienen varias opciones. Si quieren pueden, por ejemplo, pintarlo de color negro y que quede la vivienda de esta forma. Opción número 1. Opción número 2, que es la que vamos a seguir, es colocar madera. ¿Cómo vamos a crear esta textura? Esta textura vamos a crearla solamente en estas piezas del frente, no en los laterales. Si nosotros, por ejemplo, vamos al lateral de la vivienda, vamos a ver que este material es este mismo, porque pintamos todo, ya se acuerdan, con este color mostaza. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Bueno, vamos a pintar estas sayas mostaza de otro color. ¿Para qué? Para preservar esta textura con un color que puede ser un tarquini o un concreto, y estas áreas en madera con otra textura completamente diferente para que no afecte a lo demás. ¿Cómo hacemos? Accedemos al grupo con doble clic, buscamos un color diferente, podemos utilizar este verde y empezamos a pintar todas las áreas que queremos para colocar la madera. Recuerden que donde pintemos esto vamos a colocar madera. Tienen otras opciones también si quieren colocar madera, como hicimos acá, por ejemplo, colocándola una por una, pero en este caso es mucho más sencillo, más rápido, más práctico colocarla como un material. Vamos a hacerlo tanto en el frente como en el contrafrente. Esto igual, recuerden, es a gusto personal. Si ustedes quieren pintarlo todo del mismo color, lo pueden hacer. Si ustedes no quieren pintarlo y quieren dejarlo por defecto con otro color, con otro material, pueden hacerlo. Y vamos a la opción, una vez que ya pintaron todo, vamos a ir a la opción de sincronizar una vez. Y de esta forma vamos a ver cómo pinto estas caras con este nuevo material. Vamos a volver a darle a la opción negra el color que tenía antes gris. Vamos a agrandarla para que no se vea tan repetitiva. Vamos a hacerla random y vamos a suavizar un poco la textura para que no se vea tan fuerte en este caso. Vamos a venir acá, seleccionar y vamos a bajarle la saturación, el color a la textura. Vamos a hacerlo un poco más gris. Podemos seleccionar directamente este gris, un poquito más inclusive, ahí está. Y le bajamos tanto el normal map como el specular. Ahí ya la textura queda un poco más suave, no queda tan agresiva. Bien, configurado esto, vamos a empezar a colocar el material de la madera. Este material lo seleccionamos y vamos a buscar en Assets un material dentro de pisos de madera, una madera con la opción Free que nos sirva como wall panel. Podríamos utilizar esta y probarla. Esta lo que tiene bueno es que al ser gris podemos darle color. Vamos a ir buscando, pero creo que seguramente utilicemos este material. Fíjense que estamos utilizando pisos de madera para colocar como wood panel, es decir, no siempre, por ejemplo, en madera van a encontrar un wood panel. Si bien tienen algunos que están al final en la versión paga, siempre pueden ingeniárselas utilizando estos materiales. O esta opción. Vamos a probar con las dos. Vamos a ir al render frontal. Vamos a verificar este material. Vamos a rotarlo a 90 grados para que quede parado. Y vamos a sacarle todo el color para modificarlo desde esta opción. Este material está bueno, el azul. Vamos a empezar a cambiarle el color a partir del base color
y vamos a buscar un color más naranja tirando una madera un poco más real, apagada. Ahí va. Si quieren pueden copiar los números de acá que estamos utilizando, o bueno, también lo van a tener guardado en el proyecto una vez que está finalizado. Esto también es cuestión de ir probando, cuestión de gustos. Vamos a apagarle un poco el especular, no quiero que tenga brillo, y esta la vamos a apagar un poco más para que quede más o menos todo similar. Bien, vamos a utilizar ese material. Perfecto, una vez que tenemos esto, ya tenemos prácticamente la escena exterior lista. Vamos a aplicar este mismo material sobre la puerta para que la puerta quede oculta. Fíjense de que la puerta, al ser otro material, ya me cambió la escala y la disposición, así que este lo vamos a trabajar por separado. Seleccionamos el material de la puerta y lo rotamos en este sentido y lo achicamos. Recuerden tener esta opción cerrada para que quede similar a la madera exterior. Vamos a colorear el picaporte y esto también lo vamos a hacer en negro y vamos a hacerlo metálico. Perfecto. Bien, de esta manera ya tenemos la imagen, diría que en un 70% lista. Empiezan a quedar detalles ya a trabajar, que son como por ejemplo agregarle autos. En la opción de local ustedes pueden importar diferentes autos. En este caso vamos a utilizar este auto, que lo van a tener directamente guardado en el proyecto final para guardarlo. Vamos a achicarlo un poco, más que nada para que no destaque tanto. Y vamos a empezar a trabajar los últimos detalles que nos quedan. ¿Que cuáles son? Primero y principal, este bloque y este bloque que quedan diferentes. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Modificando la escala. Vamos a ir a SketchUp, vamos a venir acá, vamos a acceder a este grupo y vamos a modificar este por separado. Seleccionamos este punto y bajamos hasta que interceda con el plano del suelo. Vamos a rotarlo desde este punto. Recuerden encontrar el punto y rotarlo en el eje rojo según como lo hayan dibujado, y rotarlo en este sentido para luego escalarlo y que quede hasta esa altura. Lo mismo vamos a hacer con estos últimos, pero solamente modificando la altura para que crezcan, para que no se vea este salto tan brusco. Vamos a subirlo un poco. Esto lo pueden hacer así, inclusive pueden subir el terreno, pero bueno, para simplificarlo y que no sea tan complejo, vamos a hacerlo así, modificando estos dos, porque en la perspectiva no se nota y parece que están subiendo. Vamos a hacer lo mismo acá, vamos a copiar la altura de este. Ahí va. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a agregar es alrededor de toda la vivienda una pequeña pieza metálica. ¿Cómo hacemos? Creamos un plano completo alrededor de todo el proyecto, incluyendo estas piezas de hormigón. Y creamos este plano. Hacemos un grupo. Vamos a eliminar este recuadro que es para que pase la luz. Hacemos así y seleccionamos solamente ese espacio, borramos. Y vamos a utilizar la herramienta de equidistancia, que en este caso la tenemos arriba. Eliminamos la plantilla lateral izquierda para que se vea la pantalla completa. Y vamos a hacerla hacia afuera unos 2 centímetros, un 0,2 pueden poner el teclado, y la elevamos seleccionando esta parte 2 centímetros y ahora pintamos. Una vez que tenemos esas dos modificaciones, volvemos a enviar el proyecto y verificamos. Ven ahora como ya esto empieza
a tener un poco más de continuidad, no se ve flotando. Se le agrega esta pieza final, que la vamos a hacer negra y metálica, que es como un cierre que marca todo el proyecto. Esto también es cuestión de gustos. Todo esto lo estamos haciendo para que ustedes puedan ver cómo pueden, una vez que tenemos el SketchUp armado, seguir trabajando sobre el SketchUp y el proyecto de 5render, donde se van modificando cosas de forma simultánea a medida que vamos trabajando. Inclusive si ustedes tienen un cliente que les pide alguna corrección, bueno, de esta forma pueden ir agregando y haciendo estas modificaciones. ¿Qué más podríamos llegar a hacer? Que vamos a ver ahora en cámara rápida, es agregar en este sector, vamos a agregar en la parte del fondo que refleja este vidrio más vegetación. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir a la cámara aérea y podemos agregar un path como creamos de estos árboles y colocarlo acá, o simplemente seleccionar este con un clic derecho con el botón Shift presionado, arrastramos y duplicamos este objeto. Como hacíamos con el control en SketchUp, lo mismo hacemos en el programa este, pero con Shift. Y ahora lo modificamos con la opción de editar, eliminando esto, seleccionamos y podemos suprimir o del, suprimir o del. Y ahí ya tenemos esta capa de árboles que se va a ver reflejada en ese espejo. Lo bajamos un poco para que se refleje y ahora van a ver cómo, ocultando acá la vegetación de atrás, antes se veía la nada misma y ahora se ven árboles reflejados acá y acá. ¿Qué más podríamos llegar a trabajar previo a colocar las partes finales? ¿Qué más podríamos trabajar por último en el proyecto? La iluminación, por ahí si quieren hacerla un poco más como un atardecer. Por ejemplo, vamos a agregar una nueva que diga R frente atardecer. Y trabajamos sobre este render de forma diferente al resto. Por ejemplo, en este caso aumentando la exposición. Ven cómo ya empezamos a trabajarlo de forma diferente. O agregando un HDRI, vamos a ir a la opción de HDRI, vamos a ir a la opción esta y vamos a tener todos estos HDRI por defecto. Por ejemplo, un sunset, y actualizamos. Automáticamente la escena se ilumina sola a partir de lo que permite el 5render. En un HDRI, ¿qué más podemos trabajar? Aparte del sol, podemos trabajar tanto el brillo del cielo, el skylight, como el brillo del fondo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a aumentar el skylight a 1, es decir, el brillo que da el sol en la escena, y el background, es decir, el fondo, lo vamos a apagar. El background es todo este fondo y el skylight es el brillo que emite este cielo sobre la superficie. Entonces pueden trabajar, por ejemplo, diferente el skylight del background. En este caso vamos a bajarlo y subir el skylight para predominar la iluminación en la escena y apagar el fondo para que no quede quemado. Luego lo van a poder rotar, por ejemplo ahí. Van a poder hacerlo más cálido o más frío. Vamos a dejarlo más cálido. Y van a poder modificar también, si quieren, el sol por separado. Por ejemplo, si aprietan acá, van a poder modificar la intensidad del sol. Lo pueden ver acá. El ancho del sol, que ya lo habíamos visto. Y también como custom, la altura y la orientación. En este caso lo dejaría todo como está por defecto y trabajaría solamente el HDRI desde acá. Vamos a guardarlo. Esto lo van a tener ya guardado, pero por ejemplo, si quieren, pueden trabajar con otros tipos de HDRI, por ejemplo este. Recuerden que para cada HDRI van a tener que trabajar por separado la exposición. Bien, vamos a agregarlo. Van a render frente 1 y ya van a tener esta iluminación que está generada a partir de un Geosky. Esta iluminación que ya es un HDRI que puede empezar a personalizar, por ejemplo apagando el background, girándolo un poco, subiéndole, probando la cantidad del skylight, agregándole el sol, bajándole la intensidad de ese sol,
que quede muy suave y que no queme el proyecto, y modificando un poco lo que es la exposición. Actualizamos y empezamos a probar estas otras opciones que ya habíamos visto para subir o bajar en luz y en sombra, dándole más o menos contraste. Esto lo dejaría por defecto. Ahí va. Y esto ya es cuestión de ir probando, jugando, porque no hay una configuración base para todos los proyectos. Por ejemplo, ustedes pueden guardar esta configuración, este preset, lo aplican en otro proyecto y se les va a ver mal. Siempre cada proyecto lo van a tener que hacer por separado. Por eso siempre recomendamos que entiendan para qué es cada una de estas funciones, para trabajarla siempre por separado. Vamos a dejar esta ya configurada. Vamos a poner el sol desde este lado, bajarlo un poco. Está bueno siempre que haya un poco de sombra que invada la calle. Ahí podríamos dejarlo. Vamos a subirle un poco la exposición, a trabajar con el highlight y con las sombras. Y vamos a darle algunos toques finales por ahí si quieren, empezando a jugar un poco más con la vegetación. Esto, como pueden ver, es cuestión de ir probando. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, podemos enmarcar lo que es el estacionamiento, esto dejarlo así. Eso ya es cuestión de gustos. Acá lo que ustedes quieran. Siempre antes de renderizar recuerden control S y guardamos el proyecto. Y por último, antes de sacar el render final, consejo para estas áreas oscuras, podrían agregar un point light acá y empezar a jugar con la intensidad y la ubicación. Podríamos ponerlo ahí, agregar el radio al máximo, esta opción al máximo, y bajar un poco ahí la intensidad. Podemos dejarlo un poco más cálido, como si fuera la luz del sol, un poco más, y vamos a dejarlo por acá. Ven como ya esta área ya no queda tan oscura. Vamos a agregar una más acá. Perfecto. Ya de esa forma empezamos a iluminar estas áreas oscuras utilizando las primeras luces, y configuramos ya lo que sería la escena general. Guardamos la cámara por si hubo algún cambio que no quedó guardado. Verificamos que esté todo bien, que esté todo en su lugar, que ya estamos decididos a renderizar, y vamos a ir a cámara y, como vimos antes, con la opción de renderizar o agregar el queue. En este caso, como vamos a utilizar solamente esta cámara, vamos a renderizar. Y de esta manera van a obtener su primer render final del curso, que va a ser esta imagen. Recuerden la imagen que hicimos en la clase anterior, que era esta, y cómo pasamos de esta imagen en la clase número 2, este render sin vida, sin vegetación, con estos errores, con la cámara que está un poco aérea, que se ve cuadrada, a esta cámara que ya está mejor configurada, ya está más desde abajo, con una buena perspectiva, un buen punto focal, con toda la vegetación completa, con todos los detalles, con el desenfoque de cámara y demás. Ustedes pueden seguir trabajando sobre esta imagen si quieren, agregando vegetación, jugando, agregando más hacia el fondo la vegetación, no poniendo vegetación, poniendo otro tipo de arbustos, probando otras cámaras. Esto podemos verlo desde acá. Vamos a ir a esta cámara. Algunos tips para que tengan en cuenta, inclusive extras, son los siguientes. Por ejemplo, rápidamente vamos a configurar esta cámara. Recordamos que tenemos la perspectiva a 2 puntos de fuga y colocamos el aspect ratio en 16:9. Actualizamos la cámara, verificamos la iluminación, y la iluminación no está quedando bien. ¿Por qué? Por dos problemas que tenemos. Primero, en este caso, por estas dos luces que nos están haciendo que el render no se vea real, porque esto no existe. ¿Qué podemos hacer? Podemos en la barra izquierda ocultarlas, pero si yo vuelvo a apretar acá, van a volver a aparecer. ¿Qué hacemos? Las volvemos a ocultar y actualizamos.
Si nosotros hacemos esto, cualquier objeto que hayamos ocultado, cualquier cambio, cuando volvamos a esta cámara se van a ocultar. Por ejemplo, vamos a seleccionar plantas decorativas y vamos a actualizar. Si nosotros estamos en esta imagen, ven que no aparecen. Si vamos a la imagen del frente, van a volver a aparecer tanto las luces como las plantas decorativas. Volvemos a esta imagen y vuelven a desaparecer. Esos son algunos tips para que tengan en cuenta si en alguna imagen quieren ocultar algo. Por ejemplo, esta imagen se ve mucho más prolija y mejor sin estas plantas. ¿Qué más podremos trabajar? Rápidamente es copiar los parámetros. Por ejemplo, quiero que estos efectos de acá, de la iluminación y demás, se copien en este render que está mal iluminado. ¿Cómo hacemos? Clic secundario y copiar parámetros. Clic secundario y pegar parámetros. Ahí nos va a copiar exactamente todos los parámetros. ¿Cuál es el problema? Se nos van a volver a mostrar estos objetos que se veían acá. Volvemos a hacer lo mismo. Seleccionamos los objetos que no queremos, los ocultamos y actualizamos. De esta forma vamos a tener el mismo efecto, la misma iluminación, pero en un caso con las plantas decorativas y las luces y en el otro sin estas. Pueden seguir si quieren creando diferentes renders, capaz un render más en primer plano desde acá, con esto bien configurado. Pueden crear un render en primer plano de este sector, haciendo una imagen más de cerca. Pueden, si quieren, terminar de configurar el render de la contrafachada. En este caso, no sé si recuerdan lo que habíamos dicho, si les llega a pasar esto, que tienen un objeto que les está tapando la cámara pero no lo pueden ocultar. Si yo oculto, por ejemplo, este path que tienen los arbustos, se me ocultan todos. ¿Qué es lo que debería hacer? Debería ir a cámara, en el inspector, bajar y buscar cámara clipping plane. Y empezamos a darle 1 metro, metro y medio, 2 metros. Y automáticamente me va a cortar todo lo que está de la cámara 2 metros para adelante. Ponemos acá y guardamos. Y si quieren ya empiezan a jugar. Pueden agregar esta imagen, si quieren pueden agregar una más desde acá. En este caso, como no quiero el clipping plane, vamos a ir a esta imagen, vamos a ir a esta cámara y vamos a sacarlo. Y continuamos configurando todos los parámetros y todos los materiales como hicimos con el frente. Vamos a ir acá, recuerden tener la parte de free y empezamos a colocar, por ejemplo, rápidamente, como para configurar esta imagen, el agua. Vamos a achicarle la escala porque las olas por lo general son más chicas, como pueden ver. Vamos a pintar esto, que en este caso hubo un error. ¿Cuál es el error que pueden detectar acá? La pileta tiene el mismo material que el resto del suelo. Por ejemplo, vamos a venir acá y vamos a seleccionar el color de la pileta. Si pueden ver, cuando yo quiero pintar, seleccionar este borde negro que está seleccionando este material, también está seleccionando el frente y viceversa. Entonces acá hay un error de colocación de material. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos de vuelta al archivo de SketchUp. Vamos acá, bajamos y seleccionamos todo este material y repintamos con uno diferente. Verificamos que se haya pintado también del lado adentro. Ahí va. Y actualizamos. Una vez que queda está pintado, colocamos. Y en este caso podríamos colocar este mosaico. Achicamos. Vamos a eliminar este scatter. Este es el scatter, el mismo que está en el suelo, está en la pileta. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos y cuando nos dice regenerar, regeneramos efectivamente porque ahora no lo queremos acá y sí solamente en este sector. Pintamos la pileta, podríamos utilizar tranquilamente el mismo material del concreto y achicar. O buscar algún material un poco más acorde. O bueno, también importar un material propio desde alguna página como Locker 3D. Este material está bueno. Nos acercamos y redondeamos el borde. E inclusive lo que podemos hacer es hacerlo un poquito más oscuro. Hacemos así, seleccionamos el scatter
y agregamos otro cool, pero en este caso, como hicimos para el cordón, para la pileta. Ahora van a tener dos cool, este que es el del frente y el cool 04 que va a ser el de la pileta. Agregamos acá y de esta forma van configurándolo. Por ejemplo, vamos a crear una última cámara desde este ángulo. ¿Cuáles son los problemas que vemos acá? Primero, que no está la cámara en el modo de 2 puntos de fuga y el aspect radio no está en 16:9. Actualizamos, verificamos y terminamos de configurar materiales como en este caso el suelo, la barra y demás. Vamos a poner algunos así rápidamente por defecto, pero bueno, esto ustedes lo pueden hacer tranquilos con cualquier material que quieran. Al igual que los modelos, ¿no? Los modelos pueden poner estos como algunos que quieran personalizados, eso no hay ningún problema. Vamos a hacer este sector metálico y más tirando a negro. Perfecto. Ajustamos, vamos a ambiente, verificamos la ubicación del sol, veamos que queda más o menos la lista, actualizamos y en este caso vamos a agregar un plano de luz para ver otra opción diferente, modificándole la escala en ancho y en largo para que vean cómo ilumina y que hay diferentes opciones para colocar. Puede ser el point light, esta opción de luz y demás. Perfecto, de esta forma van a tener configurado también la imagen del contrafrente. Un tip que podrían también llegar a utilizar en la configuración del ambiente es configurar no las nubes, si quieren pueden sacarlas o colocar más, puede ser un día completamente nublado, sino que es configurar la lluvia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar precipitación, vamos a poner lluvia, en fuerza le vamos a dejar por el momento 0, en transparencia 0 y en nieve 0 porque claramente no queremos nieve. Esperamos la actualización y esto lo que va a hacer es colocarnos agua en el suelo. ¿Cómo lo vamos a modificar? Desde esta opción vamos a bajar la intensidad y vamos a hacer que se nos empiecen a generar como manchas de agua, de esta forma. Bajamos, ahí. Abrimos las opciones y empezamos a modificar la escala, para ver si la queremos más chico o más grande, es decir, estas manchas de agua, y a modificar el offset, más hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba y abajo. De esta forma podrían llegar a colocar estas manchas de agua, que son algunos reflejos extra que está bueno por ahí agregarle algunos render para darle un poquitito más de realismo. Pero bueno, esos ya son detalles que si quieren agregarlos o no es cuestión también personal. Esto lo van a tener configurado también en el proyecto final. De esta manera vamos por terminar la clase número 3. Si quieren pueden practicar, sacar varias imágenes exteriores y no se olviden de hacer la evaluación para ver si adquirieron los conocimientos básicos de esta clase. Y nos vemos en la próxima clase para comenzar con su primer render interior.